Hay una reacción que casi todos tenemos después de un accidente laboral. No la planeas, no la piensas, es un instinto. Te caes y te levantas. Ese momento, esos segundos, pueden complicar tu caso de compensación laboral de formas que nadie te explica. Yo lo hice y te voy a contar exactamente qué pasó. El día de mi accidente yo estaba haciendo algo que ni siquiera era parte de mis responsabilidades. Mi jefe me había pedido ayuda con un trabajo. El lugar no estaba en buenas condiciones. Estaba sucio, resbaloso, lleno de lo que hoy yo llamo trampas mortales. Pero cuando eres empleado, muchas veces no piensas en eso. Piensas, solo es un momento, solo voy a ayudar, minimizas el riesgo. ¿Hasta que pasa? Resbalé. No fue una escena dramática, no fue una caída lenta como en las películas. Fue seco, un golpe fuerte contra el suelo. Recuerdo algo muy específico, el olor. Tenía la cara pegada al piso y olía a detergente, olía a limpieza. Ese detalle se me quedó grabado. El dolor en el brazo era intenso. Lo primero que pensé fue, me lo quebré. El cuello, la espalda, la pierna, todo dolía. Era un dolor fuerte, insoportable. Y aún así me levanté. Y esa reacción tan humana fue uno de los errores más graves que cometí ese día. No porque quisiera perjudicar mi caso, sino porque estaba pensando como empleada, no como alguien que acababa de entrar en un proceso completamente diferente. Pensé algo muy simple. No es para tanto. Qué vergüenza que crean que soy torpe. Me duele, pero me levanto y sigo. Y eso hice. Me levanté, caminé, caminé hasta mi oficina, más de 20 metros, incluso antes de que llegara la ambulancia. Y mientras caminaba estaba pensando algo muy común cuando trabajas para alguien. No quiero causar problemas. No quiero que piensen que exagero. Seguro ya se me pasa. Muchos empleados reaccionamos así. Minimizamos lo que pasó porque no queremos ser vistos como conflictivos o como débiles o como alguien que está causando un problema dentro del trabajo. Pero lo que yo no entendía en ese momento es que el accidente ya no era solo un problema de trabajo. El accidente ya había entrado en algo mucho más grande, un proceso. En mi caso tuve suerte. Ese día estaba de visita un gerente regional y él sí entendía lo que significaba una caída en el trabajo. Él fue quien llamó al 911, pero no todos los jefes reaccionan así. Muchas veces ocurre lo contrario. Se minimiza. Se dice, ¿estás bien? Oh, si estás bien, si puedes caminar, entonces no fue nada. Y ahí empieza algo que muchos trabajadores no entienden a tiempo. Lo que entendí después, con tiempo, con distancia, es que lo mejor que podía haber hecho era quedarme en el suelo. No por dramatismo, sino porque cuando llega el 911, los paramédicos son los primeros en evaluarte. Ellos documentan lo que ven. Ellos generan el primer reporte. Y ese reporte hecho por profesionales médicos, no por tu empresa, suele ser uno de los documentos que más peso tiene dentro de muchos casos. Eso lo entendí después, demasiado tarde para ese día. Cuando ocurre un accidente en el trabajo en Estados Unidos, empieza un proceso aunque tú no lo sepas, aunque nadie te lo diga, aunque solo estés pensando en levantarte y seguir trabajando. El sistema empieza a mirar cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo reportó primero? ¿Qué dicen los primeros documentos? Y en muchos casos, uno de los documentos que más se considera es el reporte de emergencias.
Ese reporte suele confirmar varias cosas como que ocurrió un accidente, cómo estaba el trabajador, qué síntomas tenía, en qué momento ocurrió. Es un reporte, como dije antes, hecho por personal médico profesional, no por la empresa, no por tu jefe. En muchos casos, ese reporte termina siendo una referencia importante en todo lo que viene después. Yo vivo en Nueva York. Aquí el sistema de Workers' Compensation no busca culpables. No se trata de decidir quién fue responsable del accidente. Simplemente entras a un proceso que tiene su propio ritmo, sus propios tiempos. Y muchas veces no va al ritmo de tu vida. Las reglas de compensación laboral cambian según el estado, pero hay algo que tiende a repetirse en muchos casos. Los primeros reportes del accidente pesan, porque cuando empieza un proceso, cada detalle importa. Si te levantaste, si caminaste, si seguiste trabajando. En algunos casos, eso puede ser interpretado de una forma que no te conviene. Frases como, entonces no fue tan grave, o incluso, tal vez la lesión ocurrió después. No digo que siempre pase eso, pero pasa y vale la pena saberlo antes de que ocurra. En muchos procesos existe algo que se llama consistencia del evento. El sistema intenta entender una historia simple. Ocurrió un accidente, hubo una lesión y esa lesión viene de ese accidente. Cuando los primeros minutos están bien documentados, esa historia es clara. Pero cuando el trabajador se levanta, camina, sigue trabajando o minimiza lo que pasó, esa historia empieza a volverse confusa. Y cuando una historia se vuelve confusa dentro de un proceso, aparece algo muy peligroso, la duda. Por eso lo que aprendí y que hoy le diría a cualquier trabajador es esto. Si tienes un accidente en el trabajo y tu cuerpo te lo permite, quédate donde estás. Deja que los paramédicos sean los primeros en moverte. Deja que ellos sean los primeros en documentar lo que ven. No te levantes por orgullo, no camines para parecer fuerte, porque esa reacción instintiva puede complicar un proceso que en ese momento ni siquiera sabías que había empezado. Yo no entendía nada de esto cuando me accidenté. Estaba pensando como empleada, no como alguien que estaba entrando en un proceso completamente distinto. Y esa diferencia cambia todo. Si este video te ayudó, guárdalo. Puede que hoy no lo necesites, pero quizás lo necesites mañana. O alguien que conoces lo necesita ahora mismo. Compártelo con esa persona. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona este sistema desde adentro, suscríbete. Cada semana hay un episodio nuevo aquí. Por mucho tiempo pensé que el error más grande había sido levantarme del suelo. Pero cuando miré todo con más distancia, entendí que el accidente real había empezado mucho antes. Antes de empezar a trabajar, antes de resbalar, con decisiones que en ese momento parecían completamente normales. Decisiones que muchos trabajadores toman todos los días, sin saber que están preparando el terreno. En el próximo episodio te cuento cuáles fueron las mías.